Progreso. Seguimos en nuestro primer festival virtual ferretero y de la construcción. Ya está por aquí Ricardo Juárez, bienvenido. Y voy a leer una parte de su semblanza. Ricardo Juárez es responsable de categoría de producto de Coflex. Ricardo es ingeniero industrial, administrador con maestría en negocios con orientación en mercadotecnia y cuenta con experiencia en mejora continua, cadena de suministros, procesos de manufactura y desarrollo de producto. Tiene 7 años trabajando en Coflex y actualmente es responsable de las categorías del sistema de tubería Coflex Pro, agua y gas, productos para sanitario y filtración para agua. Así que pues sin más preámbulo, Ricardo Juárez, bienvenido. Los micrófonos son todos tuyos. ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias. Bienvenidos a todos que nos están acompañando desde un montón de partes en el país. Bienvenidos, muchas gracias por estar atentos a esta conferencia, que más que conferencia propiamente es un webinar, es una explicación de lo que es los sistemas de tubería Coflex Pro. Entonces, Sergio, ¿te parece si iniciamos con la plática? Claro que sí. ¿Quieres que lancemos en primer lugar la encuesta que tenemos por aquí preparada para nuestra audiencia? Claro que sí. Vamos a lanzarla. Son 2 preguntas que tenemos para ustedes. ¿Qué tipo de tubería para gas es la más utilizada en tu región? Y la otra pregunta es ¿qué tipo de tubería para agua es la más utilizada también en tu región? Vamos a lanzar en este momento. Quien se está uniendo a esta transmisión, ¿cómo funciona esta dinámica de encuesta? Bueno, pues en su pantalla van a escuchar ustedes una alerta y ahí va a aparecer la encuesta. Respondan en este momento y vamos a proyectar, si nos lo permites, Ricardo, los resultados en tiempo real. Ahí está ya la encuesta saliendo, ¿no? En unos momentos más vemos los resultados y ahí está. Tiene el auditorio exactamente 30 segundos a partir de este momento para responder y así iniciamos ya con la presentación, Ricardo. Claro que sí. Ahí están ya llegando los resultados de la primera encuesta y el 73% el cobre, el 14% dice que multicapa, 17% ya cambió y el 15% dice que galvanizado. La primera encuesta. La segunda es ¿qué tipo de tubería para agua? El 71% está indicando que es PVC, 19% cobre, PPR con el 7% y PEX el 1.56%. Vamos a colocar los resultados en la pantalla en tiempo real para que nuestra audiencia pues conozca los resultados. Así que pues, Ricardo, adelante. Puedes iniciar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Por ahí vamos a comenzar a compartir una presentación en donde nos vamos a ir acompañando. Cada explicación que voy a ir haciendo de los sistemas de tubería va a ir acompañada de una serie de imágenes. Antes de comenzar y ya entrar de lleno en el tema, por ahí quizá puedan escuchar algunos ruidos como vibraciones y demás en el micrófono. Esto se debe a que estamos en la sala de producción audiovisual de Coflex, la cual se encuentra debajo justo de una de las plantas de manufactura. Justo arriba de nosotros están las máquinas de inyección y está nuestro almacén de producto terminado, así como las líneas de empaque y de fabricación de paquetes. Entonces, es completamente normal, no pasa nada extraño ni fuera de lo común. De repente va a haber algunos ruidos, algunas vibraciones que puedan llegar a escuchar. No es de preocuparse, esa es la razón. Y bueno, comenzamos con la presentación. Podemos adelantarle a explicar lo que es los sistemas de tubería Coflex Pro. Tenemos 2 sistemas. Tenemos Coflex Pro Agua y Coflex Pro Gas. Durante algunos años, amigos que nos acompañan, definitivamente ya nos conocen y han visitado nuestro stand en las repetidas ocasiones durante la Expo Nacional Ferretera y se han dado cuenta cómo hemos ido avanzando de ser productos para plomería, ser productos después para ir con la marca Coflex Home, una marca más enfocada al usuario final, una marca más estética con funcionalidad de bastante calidad. Y en la Expo Nacional Ferretera pasada tuvieron la oportunidad de conocer una nueva marca bajo la familia Coflex, que fue Coflex Pro.
esta marca va muy enfocada y fortalece los esfuerzos que hemos estado realizando como compañía para estar más presentes en el mercado de la construcción. Hemos estado presentes ya desde hace varios años en la construcción, pero con productos propiamente plomería, propiamente que encontramos en el canal ferretero en general. En esta ocasión, los productos que están bajo la marca Coflex Pro son especializados para la construcción. Esto no exime a que un ferretero tenga acceso a este tipo de productos, porque como lo vamos a ver más adelante, los beneficios y las bondades que nos permiten aprovechar estos sistemas de tubería son bastante beneficiosos incluso para un usuario DIYer que quiere hacer una ampliación por su propia mano, una extensión de tubería de agua o de gas, como un proyecto, digamos, doméstico o casero. También son bastante útiles, pero particularmente los productos que están bajo la marca Coflex Pro, pues son de bastante provecho y el enfoque es mucho más dirigido hacia la construcción. Entonces, bajo esa premisa, digamos, vamos a arrancar la exposición. En la parte de Coflex Pro Agua, vamos a platicar un poco acerca de tubería PEX, que es una de las tuberías que incluso ya aparecían ahí en la encuesta. La vamos a platicar acerca de sus bondades, de los beneficios que nos brinda como material y de las posibilidades que nos brinda como un sistema de tubería. Además, vamos a platicar de las 3 tipos de conexiones que son compatibles con esta tubería, que son las conexiones rápidas PEX. Vamos a hablar la facilidad que tenemos para conectar ese tipo de fittings o de accesorios. Las conexiones rápidas universales fabricadas en latón, que también tienen ciertas características especiales que las hacen bastante útiles para algunos proyectos, y de las conexiones de espiga, que es nuestra propuesta, digamos, de un mercado más competitivo con los mismos beneficios que cualquiera de las conexiones utilizadas en este sistema de tubería Coflex Pro Agua. Por otra parte, del lado derecho aparece en su pantalla el sistema de tubería Coflex Pro Gas, el cual es de reciente lanzamiento. Durante la primera parte del primer cuarto de este año hubo una serie de movimientos para hacer el lanzamiento del sistema de tubería Coflex Pro Gas. Vamos a platicar acerca de la tubería P&P, tubería multicapa, tubería tricapa, que le llaman algunos en algunas regiones. ¿Cuáles son las características? ¿Qué lo hace tan beneficioso para el usuario, para el instalador, para la constructora? Y acerca de las conexiones vamos a platicar los detalles, como por ejemplo que son de compresión, como lo están viendo en pantalla, y la manera en cada una de ellas, de las conexiones que están viendo ahí en pantalla, vamos a platicar el método de ensamble, que es una de las grandes bondades con las que cuenta estos sistemas de tubería, y lo cual hacen bastante beneficioso para cualquier, repito, tipo de cliente o usuario, ya para el constructor de edificación de altos edificios, construcciones de servicios comerciales, construcciones domésticas. Para todo el mercado es aplicable este tipo de beneficios. Entonces vamos a platicar. Sin más, entramos a una slide donde presentamos los beneficios generales de los sistemas de tubería Coflex Pro. Ya les estoy platicando un poquito que vamos a hablar de agua, que vamos a hablar de gas, pero de manera general, los sistemas de tubería tienen estas características que resultan bastante beneficiosas para cualquier tipo de usuario. La primera de ellas son tuberías flexibles, ¿sí? En Coflex siempre nos hemos caracterizado por esa palabra de flexibilidad, y en este caso en particular, la palabra flexibilidad aplica en todos sus sentidos. Flexibilidad física, por ser un material, digamos, manejable y controlable manualmente, digamos que podemos dirigir con cierta flexibilidad de materiales, pero también son flexibles en el sentido en que nos permiten, digamos, tener cierta versatilidad durante la instalación, durante el tendido de tubería, ya sea para agua o para gas. Nos permiten tener varias alternativas de cómo realizar la instalación, cómo hacer dobleces, cómo hacer giros y demás. Además, la presentación en rollo, que vamos a platicar más adelante a detalle, pues permite el tendido de tramos largos sin utilizar una conexión. Esto, obviamente, para un instalador es provechoso tanto en tiempo como en el costo de las conexiones, como en la cantidad de recortes que utiliza, que si va a adaptar ciertos fittings y demás. Entonces, nos permite hacer bastante flexibles en todos los sentidos de esta palabra. También, lo que mencionaba ya en repetidas ocasiones, son ideales para construcciones, ampliaciones y remodelaciones. No dejamos fuera ningún tipo de proyecto, digamos, de construcción de manera general.
El ensamble de las conexiones no van a requerir ningún tipo de herramientas especializadas, ni herramientas eléctricas, ni soldadura, consumibles, como lo menciona en el siguiente bullet, que es no necesitan adhesivos, ni químicos, ni soldaduras, ni ningún tipo de consumible como decapantes, aceites, fibras y demás. Entonces, el hecho de que las conexiones puedan realizarse unas de manera manual, otros de una manera muy sencilla, con una herramienta, digamos, simple, resulta bastante beneficioso al momento de hacer un tendido en cualquiera de las construcciones que mencionamos. Reducen, obviamente, por todas esas características que acabo de mencionar, el tiempo de instalación. Quizá un tiempo o una instalación que podría tomarte 3, 4 semanas en una casa de tamaño considerable o en un edificio para locales comerciales, de 3 semanas podemos sin duda recortarlo hasta 1 semana sin ningún problema. Entonces van a ver más adelante cómo son provechosos en este aspecto. Y bueno, en todo lo demás, en cuanto a lo que es previo a llegar a la construcción, como lo son costos logísticos, transporte y almacenamiento, es bastante beneficioso por el hecho de que están presentados en rollos, como lo pueden ver aquí un poquito a mi mano derecha. Ahorita los voy a acercar más a la cámara para que los puedan observar. Entonces, estos son los beneficios generales de los sistemas de tubería Ecoflex Pro. Vamos a comenzar a platicar acerca del sistema de tubería Ecoflex Pro Agua. En el sistema de tubería Ecoflex Pro Agua incluimos 5 familias de productos en el que se destacan, por ejemplo, en primer lugar está la tubería PEX, que están viendo del lado izquierdo en la parte superior, conexiones rápidas de PEX, conexiones de latón, conexiones espiga y los manifolds, los cuales vamos a platicar un poquito más a detalle adelante. Vamos a comenzar con la tubería PEX, la están viendo en pantalla. La tubería PEX la palabra PEX significa polietileno reticulado, es un término en inglés. La X hace referencia al crosslink, que es propiamente el proceso de reticulación. Están fabricados con PEX-B. Existen en el mercado PEX-A, PEX-B y PEX-C. Esto no depende o no va ligado a un tema de calidad o de materiales. Es el mismo material, simplemente que tienen un proceso de reticulación diferente. Alguno es un proceso que se da desde la etapa de la inyección, como es el PEX-A. Desde el momento de la extrusión se le añaden los aditivos para que sea reticulado. El reticulado significa que los enlaces, digamos, moleculares, en lugar de ser de manera recta o horizontal, así como lo están viendo en su pantalla, se convierten en una red, como lo aclara la palabra reticular. Entonces esto lo hace bastante más resistente y le brinda unas propiedades tanto físicas como químicas que nos benefician a lo largo en cualquier etapa de la construcción. El PEX-B tiene otro tipo de proceso, el cual es un curado húmedo que se lleva a cabo en unas cámaras de humedad y temperatura. Ahí es donde se lleva a cabo la reticulación. Y el PEX-C es un proceso de reticulación en el que se le incide un haz de rayos con cierta carga eléctrica en donde se lleva a cabo la reticulación del material. Entonces, lo primero es polietileno reticulado, es el significado del PEX. Hay PEX A, B y C, no tiene nada que ver con su calidad, no es una relación de que uno sea mejor que otro, simplemente son procesos de fabricación distintos. Esta tubería está aprobada para la conducción y distribución de agua potable, tanto fría como caliente, no tiene ningún problema. No es exclusivo el rojo del agua caliente ni el azul del agua fría. Simplemente, al ser flexibles, es conveniente tener distintos colores para poderlos identificar en todo momento en la construcción. Porque al momento de ser flexibles, cuando estás haciendo tendidos muy largos, pueden llegarse a cruzar las tuberías y esto podría ocasionar un error en la instalación de acabados, ya en la conexión final. Entonces, el hecho de tener distintos colores nos beneficia para tener siempre una claridad mental de lo que estamos instalando, qué tipo de línea estamos instalando. Están aprobadas también su uso para embeberlas en concreto, es decir, pueden estar debajo de losa y una particularidad, algo particular muy de frontera y muy de Estados Unidos, pueden estar detrás de pared, así se le llama al método de instalación del tendido, que es estar detrás de una pared falsa o bien encima o arriba de lo que es el cielo falso de un edificio. Los diámetros están disponibles en tubería PEX desde media hasta 2 pulgadas. Los diámetros menores, que son media, 3/4 y 1, están disponibles en colores azul, rojo y blanco, en rollos desde 7.5 metros hasta 91 metros. Entonces,
Aquí es donde pueden cuadrar para cualquier tipo de proyecto, tanto los de edificaciones como algún proyecto doméstico. Y en diámetros mayores están presentes en segmentos de 6 metros. Los diámetros mayores no se utilizan en instalaciones domésticas o en construcciones de uso doméstico, más bien estas instalaciones son para los llamados risers o las acometidas principales de cada uno de los pisos en una edificación de múltiples niveles. ¿Okay? Y eso está disponible en color blanco. Vamos a ver los beneficios que nos brinda el PEX. El PEX, como ya les comenté, el proceso de reticulado le brinda ciertas características. Entre ellas, bueno, la estructura química cambia. Esto le da una alta resistencia al cloro y a otros químicos que pueden estar presentes en el agua. Es decir, no presenta ningún daño por ese tipo de condiciones dentro del agua. Es decir, tenemos una durabilidad o una resistencia contra el cloro similar a la del CPVC, que bueno, tomó mucho auge porque era un elemento plástico que era resistente al cloro y no le hacía daño a este tipo de circunstancias. Pues bueno, tenemos la misma resistencia, es completamente resistente al cloro y a los químicos, y además da una alta durabilidad en temperaturas elevadas, que por ahí es una de las restricciones importantes de algunos sistemas de tubería, que en temperaturas elevadas suelen no tener muy buen rendimiento. Nos brinda la flexibilidad, por otra parte, que nos ayuda a resistir el congelamiento del agua. La tubería tiene una flexibilidad, tiene tal flexibilidad que soporta el hecho de que se congele el agua y se expande para darle lugar al hielo propiamente. Y una vez que se derrite el hielo, pues bueno, regresamos a la forma original. Permite sortear obstáculos tales como columnas durante la construcción, ya que, pues bueno, es normal que durante estemos haciendo un tendido largo en una construcción, pues quizá hay una columna que se atraviese. Normalmente en un sistema rígido tendríamos que hacer codos y uniones y demás, y en este caso nada más es doblar la tubería para poder continuar con la instalación. Y además facilita la instalación con distintos esquemas hidráulicos, que los voy a platicar muy brevemente en una diapositiva siguiente. Por último, la presentación en rollo, como lo platiqué al principio de la presentación, facilita el transporte, el manejo, el almacenamiento y permite el tendido de tramos largos sin necesidad de usar codos, conexiones y demás. Vamos a dar un breve repaso a las características técnicas. Por ahí pueden ver las temperaturas de operación mínimas y máximas. O sea, vamos desde 0.5 grados centígrados hasta 93.3 grados centígrados. El hecho de que, si quizá puedan preguntar por ahí, ¿cómo dices que soporta el congelamiento? Y me dices que temperatura de operación es hasta 0.5 grados, incluso está encima del punto de la solidificación del agua. Porque es temperatura de operación. Cuando el agua está por debajo de esa temperatura ya no está fluyendo, ¿sí? Entonces, la temperatura de operación es con agua fluyendo, entonces puede llegar a 0.5 grados, aún a punto de congelarse, sigue funcionando sin ningún problema la temperatura. La presión de trabajo va hasta los 160 psi en una condición hasta 70 grados Fahrenheit, 11.25 kilogramos de 0.5 a 70 grados centígrados. La compatibilidad va a ser con todas las conexiones que les voy a presentar ahorita para el sistema de agua, y contamos con las normas, cumplimos, mejor dicho, con las normas y las certificaciones referentes a las tuberías plásticas para conducción de agua potable, es decir, ANSIS, NSFs, ASTMs, que son referentes a las conexiones, y CSA, que son específicamente de un mercado canadiense para la construcción. Hablando de los esquemas hidráulicos que les platiqué en el slide anterior, voy a platicarlo muy brevemente. El esquema hidráulico es la manera en que realizas el tendido dentro de una instalación. El primero de ellos es tronco y ramal, que es el más conocido. Es el que se realiza desde siempre, con el cobre, con el CPVC, con cualquier sistema de tubería rígida. Consiste en una línea troncal y todas las, digamos, alimentaciones a distintos puntos de uso están hechas mediante Ts y codos. ¿Okay? Este es el más común, lamentablemente es el que más trabajo cuesta en comparación con los otros dos y más conexiones utiliza. El manifold central, contamos con un dispositivo, como lo están viendo en pantalla, ese negro que ven en el centro. Es un dispositivo que funciona como un distribuidor central y funciona como algo similar al distribuidor eléctrico. Tenemos un centro de control, un tablero de control, pero hidráulico, donde podemos controlar cada uno de los puntos de alimentación de nuestra casa de manera individual. En este caso, contamos con
manifolds de 12, como el que están viendo en pantalla, y de 24. En el caso del de 12 son 6 para agua fría, 6 para agua caliente, y en el de 24, perdón, son 12 y 12 respectivamente. Entonces nos brinda una facilidad en la instalación, una claridad en la instalación, y además permite eliminar todas las conexiones desde entre la tubería. Entonces nos permite ir desde el manifold central, que podemos tener como un tablero ahí en el cuarto de lavandería, hasta quizá el punto de uso que sea un lavabo o un fregadero, sin utilizar ninguna conexión. Esto es una maravilla que nos permite eliminar todas las conexiones, y obviamente entre más conexiones eliminamos puntos potenciales de fuga. Hay que recordar eso. Y el manifold local es una combinación de los dos. ¿Sí? Más adelante vamos a hablar de cómo hacer un manifold local con una de las conexiones que les vamos a presentar, pero el principio es agrupar puntos de consumo que estén cercanos, por ejemplo el cuarto del baño, llegar con una tubería hasta el cuarto del baño y ahí colocar un manifold local para los 3 puntos de uso, ya es el sanitario, el lavabo y la regadera. Entonces nos permite tener centralizados ahí nuestros puntos de alimentación, garantizando una presión constante, un flujo correcto de agua. ¿Okay? Más adelante vamos a platicar, aquí les voy a platicar a continuación de las conexiones rápidas PEX. Todo lo que están viendo en esta pantalla y lo que les estoy dando a conocer en esta presentación lo pueden encontrar en nuestro sitio web www.coflexpro.com. Ahí pueden encontrar todos estos detalles por si de repente se les hace que vamos muy rápido. ¿Okay? Bueno, vamos a comenzar con las conexiones rápidas PEX, que son estas que tengo en mi mano. Más adelante las voy a mostrar en detalle. Son conexiones disponibles de media, 3/4 y 1 pulgada. Son instalación permanente, manual, sin herramienta, y son compatibles con la tubería PEX. Cuentan con 20 años de garantía y están aprobadas para el uso embebido en concreto. Los beneficios generales de esta familia de conexiones que están viendo en pantalla es que no utilizan ningún tipo de pegamento, ni soldadura, ni termofusión. Es únicamente con la mano. Además, como les voy a mostrar más adelante en la conexión, tienen un indicador visual que nos permite darnos cuenta cuando una conexión ha sido, digamos, realizada correctamente. Vamos a explicar ese detalle. Reduce riesgos propiamente en errores de instalación, reduce desde un 30% del tiempo invertido en las instalaciones y conexiones comparados con otros sistemas, pero es bien importante, desde un 30% hasta lo que aprovechemos ya sea con el expertise del instalador o bien con el conocimiento de los beneficios de esta tubería y conexiones. Y las conexiones, que esto es bastante importante y lo vamos a ver más adelante, que pueden girar 360 grados si incluso ya estando realizada la conexión. Eso es bastante importante durante la instalación del tendido. Por ahí en la pantalla pueden ver cómo es la estructura, cuáles son los componentes dentro de esta conexión. Se fijan, tiene un cuerpo que va a entrar en la tubería y ese indicador, ese anillito verde que ven por ahí es el que al final va a ser nuestro indicador para cerciorarnos que está bien realizada la conexión, y el O-ring que va a realizar un completo sellado en la tubería. El anillo de retención es también bastante importante porque nos asegura que la tubería, una vez insertada, no se va a mover de ahí. ¿Okay? Sus características técnicas son similares a las del PEX. ¿Por qué son similares? Es que están certificadas bajo las mismas normas. Entonces, digamos que son una certificación conjunta PEX y conexiones, pero eso tienen las mismas características técnicas como tal. ¿Qué tenemos disponibles dentro de estas familia de conexiones? Tenemos Ts, coples, válvulas, codos, adaptadores hembras y macho, tapones, algunos accesorios como salidas de pared, que son bastante útiles, y si se fijan tenemos toda la variedad de conexiones necesarias para una instalación hidráulica. Entonces podemos encontrar cualquier tipo de conexión dentro de esta. Un ejemplo de la instalación y de la conexión de este tipo de tuberías, de este tipo de conexiones. Por ahí vamos a cambiar la cámara y van a ver más cercana, que están viendo ahorita aquí abajo, bajo la cual les voy a mostrar cómo realizar una conexión. Voy a realizar ahorita una conexión, un corte sencillo. Para no estorbar aquí con las cámaras, lo voy a hacer sobre este tramo de PEX que ya tenemos. Primero que nada, realizar el corte es bien importante, y hay que señalar que tenemos que realizar un corte completamente recto. Nosotros únicamente vamos a utilizar este cortador que están viendo en pantalla. Lo vamos a insertar, no es necesario abrirlo completamente con la mano, simplemente presionarlo un poco y en realidad el cortador va a entrar por sí solo. Después, el cortador cuenta con una flechita que pueden alcanzar a ver ahí,
ahí la van a ver de mejor manera, que no refleje, y indica que tengo que girar, en este caso, como ustedes lo están viendo, hacia abajo. Entonces lo que voy a hacer es girar hacia abajo sin presionar, simplemente voy a dejar correr el cortador y ya realizó el corte. Si se fijan, realizó un corte completamente recto, bastante limpio, no deja ninguna especie de rebaba, ni de sobras, ni puntas en la tubería. Entonces yo ya realicé el corte, me tomó 4 segundos. Posteriormente voy a tomar una de mis conexiones, por ejemplo en este caso voy a tomar un adaptador macho, que es este que tengo aquí. Voy a tomarlo, voy a insertar mi tubería y voy a presionar. Una vez que ya realicé este movimiento, ustedes pudieron ver que fueron un par de segundos, voy a comenzar a ver, quizá no lo van a alcanzar a ver tan a detalle, pero aquí hay un puntito verde y hay 3 puntos de inspección. Son 4 puntos de inspección en el que nosotros podemos ver que si aparece un anillito verde, esta conexión está realizada correctamente. ¿Qué quiere decir? Que el tubo fue insertado a tal distancia que ya quedó completamente después del anillo de retención que les mostré en la pantalla anteriormente y después del O-ring que hace el sellado hermético completamente. Entonces, esta conexión ya está bien realizada. Ustedes pudieron darse cuenta en pantalla que me tomó un par de segundos realizar una conexión y de aquí ya podemos tender otro tramo de tubería o bien pasar a un equipo o bien a otro tipo de tubería con una terminación enroscada. ¿Ok? Si fijan, fue bastante sencillo. Así vamos a ir haciendo esta dinámica, explicarles las conexiones y haciendo un ejemplo de instalación. Estas conexiones son importantes mencionar que son, mencionar que son compatibles y están especialmente diseñadas solamente para tubería PEX. ¿Ok? Vamos a pasar a una familia de conexiones que van a ver en pantalla ahora, que son las conexiones rápidas universales de latón. ¿Por qué universales? Porque estas conexiones sí son compatibles con otros materiales, con el cobre y con el CPVC particularmente. ¿Por qué son compatibles con estas conexiones? Estos 3 tipos de tuberías están fabricadas bajo un mismo estándar que se le denomina CTS. Significa Copper Tube Size, es decir, están normadas en su diámetro exterior bajo el diámetro para el cobre de agua. Entonces, todas tienen las mismas dimensiones exteriores. El sellado de estas conexiones se realiza por la parte exterior del tubo, entonces de esa manera son compatibles con estos materiales. ¿Qué beneficios trae este tipo de compatibilidad? Pues bueno, que podemos hacer transiciones entre cualquiera de los materiales ya mencionados y podemos incluso trabajar bastante mejor en una ampliación y de manera bastante más rápida. Podemos partir de una tubería existente como cobre o CPVC y comenzar a utilizar PEX en nuestro proyecto de ampliación sin ningún problema. También nos va a permitir hacer las conversiones en algunos edificios. Es común que el cobre siga siendo utilizado para las acometidas principales en los distintos niveles de los edificios. Entonces podemos hacer las transiciones de cobre hacia el sistema PEX. ¿Okay? Estas conexiones están disponibles desde media hasta 2 pulgadas, que es como la que tengo en mi mano izquierda. Igualmente son de conexión rápida manual y están fabricadas en latón DZR, es decir, desensificado, libre de plomo. ¿Qué característica o qué beneficio nos da este tipo de composición? Que son menos propensos hacia la corrosión. ¿Okay? También cuentan con 20 años de garantía. ¿Cuáles son los beneficios generales? Aparte de los que ya les platiqué, esta familia de conexiones no requiere el uso de herramientas. Nuevamente contamos con una instalación completamente manual y sin herramientas. Tampoco requiere ningún tipo de pegamentos, soldaduras o abrazaderas para su unión. Y son ideales para hacer transiciones entre cualquiera de los materiales que mencioné anteriormente. Las conexiones pueden girar en el mismo sentido que las conexiones de rápidas PEX, que pueden girar completamente a 360 grados sin ningún problema, incluso realizada la conexión. Y las conexiones en particular, estas conexiones de latón pueden desconectarse en caso de que se requiera algún tipo de, digamos, ajuste mayor o bien queremos hacer un tendido diferente o una configuración distinta. Las características técnicas es el mismo caso de las conexiones rápidas PEX. Tenemos las mismas características que la tubería PEX porque están, repito, normadas bajo los mismos estándares. Entonces las temperaturas
vamos desde 0.5 hasta 93 grados y las presiones podemos llegar a 160 PSI sin ningún problema. Esto es bastante presión. ¿Ok? Bueno, también aparte en pantalla están viendo todas las conexiones que tenemos, codos, Ts, válvulas, y aquí en particular en esta familia tenemos una, digamos, familia de accesorios bastante grande que van desde lo que están viendo en pantalla, es una caja, es un nicho para Ice Maker, que nos deja una preparación para la salida de agua hacia el refrigerador. Hay cajas como esta también para lavadora, hay válvulas de control que son para el sanitario, para el lavabo del fregadero. En fin, hay bastante variedad de conexiones y accesorios que pueden encontrar, les repito, en el sitio coflexpro.com. Les voy a mostrar cómo realizar una conexión y cómo hacer este tipo de instalaciones utilizando estas conexiones. Vamos a ir a la conexión, a la toma de detalle que ya están viendo en estos momentos. Primero les voy a hacer, este es un tramo de PEX blanco. Ya no voy a realizar el corte que ya realicé. Aquí tengo el CPVC y aquí tengo un tramo de cobre, ¿sí? Entonces, podemos hacer conexión en cualquier combinación. Voy a tomar mi conexión y mi tubería. Únicamente la voy a posicionar y la voy a insertar a tope. Lo que me tomó fueron un par de segundos y ya está realizado y esto ya no se separa, ¿ok? Del otro lado, a lo mejor voy a instalar CPVC, de igual manera, me voy a asegurar que el corte sea recto. La posiciono y una vez que ya tengo posicionada la tubería y conexión, la inserto al tope y ya no se separa. ¿Ok? Mencionamos tanto en conexiones rápidas PEX como en conexiones rápidas de latón que pueden girar. Lo voy a hacer después de realizar la conexión de cobre para que sea más evidente, porque aquí no se va a alcanzar a observar que no estoy girando la tubería. Pero, por ejemplo, si yo también quiero hacer una salida en cobre, lo posiciono, lo presiono, lo inserto y ya llego a tope y esto igualmente ya no sale. Entonces, ¿cómo hago para hacer la demostración del giro? Fíjense mi mano que está completamente fija y yo puedo dirigir el tubo de cobre en cualquiera de las direcciones. ¿En qué nos beneficia eso? Cuando realizamos una conexión o un tendido, tanto en cobre como en CPVC, recuerden que en el cobre pues, hay que hacer la soldadura y en el CPVC hay que cementar. Muchas veces es difícil cementar en la posición final en la que queremos terminar nuestra instalación y eso nos complica bastante la existencia. Entonces, con este tipo de conexiones podemos orientar la conexión para que nos quede más cómoda la realización. Realizamos el ensamble y posteriormente podemos dirigir el tendido de la tubería sin ningún problema. ¿Ok? Particularmente estas conexiones pueden desensamblarse. ¿Cómo se ensamblan? Contamos con herramientas como clips y con pinzas. En este caso, este clip es para 3/4. Lo que voy a utilizar ahorita para hacer la demostración son las pinzas para desconexión. Una punta de la pinza va hacia el cuerpo y otra parte va hacia la tubería. Tienen diámetros distintos para no errar en ese paso. Una vez que está insertada en nuestra conexión y tubería, vamos a presionar y vamos a presionar, por ahí van a ver cómo se mueve el anillo de retención o el casquillo, este cafecito, y retiramos nuestra conexión. Y esto de paso lo podemos hacer con cualquiera de las tuberías. Además, como están disponibles en hasta 2 pulgadas, estas son las conexiones y tubería de 2 pulgadas. Cuando hacemos conexiones de diámetros mayores hacia cobre o CPVC, las hacemos directamente con la conexión, igual es de inserción manual. Cuando hacemos conexiones en PEX mayores a 1 pulgada, o sea, 1,25, 1,5 y 2, es necesario insertar un refuerzo de cobre que también tenemos en nuestro catálogo, que lo pueden encontrar ahí en el sitio, para garantizar que la redondez y la circunferencia completa de la tubería. Recuerden que es un material, digamos, flexible, entonces para garantizar la circunferencia necesitamos un refuerzo. Y de misma manera, nada más llegamos a la tubería y la insertamos. Ahí se fue a fondo y ya realizamos nuestra conexión. Esta conexión no va a salir, salvo que utilice nuestro clip de desconexión, el cual insertamos en el tubo. Después vamos a guiar dentro del cuerpo de la conexión. Y una vez que ya está aquí posicionado, traemos 2 guías en la conexión. Lo giramos de manera que haga hacer el mismo efecto que hicimos con las pinzas. Esto baja un
un anillo que va a aflojar la retención y retiramos la tubería. Esto nos permite hacer cambios de tubería o bien ajustes mayores en cualquier caso. Okay. Vamos a avanzar con la presentación. Los manifolds, platiqué ya un poquito de los que tenemos disponibles como manifold central. Los manifold locales, bueno, están disponibles con cuerpo de 3/4 pulgada y salidas a media. Y hay en particular un producto que se llama T-modular. T-modular, voy a nuevamente regresar a la cámara de detalle para poder mostrarles la conexión y sus detalles en cuanto a composición. La T-modular tiene una conexión rápida PEX de 3/4 y un branch o desviación de media pulgada. Y por el otro lado no tiene una conexión como cualquier otra T, ¿sí? En esta T ustedes ven que tienen las 3 conexiones de los 3 puntas. En este lado no, tiene un tubo liso, una parte lisa de las mismas características de la tubería PEX. Entonces, ¿qué me brinda o qué posibilidades me abre? Que yo puedo llegar con otra conexión a hacer un manifold. Por ejemplo, en este caso, yo voy a usar una T con 3/4 media por media y yo llego y la ensamblo, que igual es de manera manual. Llego el ensamblo y ya tengo un manifold de 3 salidas. Si se fijan, es una entrada de 3/4 y 3 salidas de media. Y yo puedo llegar, por ejemplo, aquí voy a tomar un tramito de PEX que ya tengo aquí. Llego, lo conecto a mi tubería PEX y ya tengo un manifold de 3 salidas. Y además, voy a fijar mi mano, voy a dejarla aquí firme. Además, cada una de las conexiones puedo dirigirla de manera independiente hacia direcciones distintas. ¿Okay? Entonces, esto me va a facilitar bastante las instalaciones de este tipo de manifolds. ¿Okay? Y por último, vamos a pasar a, bueno, por ahí en la presentación van a ver las múltiples posibilidades de la T modular, si las combinamos con Ts o con codos y demás. ¿Okay? Por último, las conexiones espiga en la parte de agua. Las conexiones espiga son, ahorita los voy a mostrar más a detalle, pero les explico. Son conexiones para diámetros menores, es decir, media, 3/4 y 1 pulgada, y son compatibles con PEX. Están fabricadas en un polímero de alta ingeniería y en latón de ZR igualmente libre de plomo. A diferencia de las dos familias iniciales, bueno, vamos con los beneficios que está en la slide siguiente. Es un sistema de conexiones más competitivo en cuanto económicamente hablando, pero utilizando la tubería PEX y con los mismos beneficios que ya mencionamos. Requiere una sola herramienta a comparación de otro tipo de espigas y es un grapado de fácil acceso y de una operación mucho más ágil. El grapado de estas conexiones, antes de pasar, perdón, las características técnicas son bastante similares. En este caso, la temperatura está un poco más restringida para 71 grados centígrados y la presión es la misma, ¿sí? 14 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Las certificaciones cuentan de misma manera que las conexiones anteriores, las mismas de la tubería PEX. Voy a pasar a la cámara de detalle para hacer la conexión, una conexión utilizando este tipo de espigas. Normalmente hay en el mercado incluso unas conexiones similares en el que utilizan un anillo de cobre y se les llama, es el crimping, en el término en inglés para realizar esta conexión. Sin embargo, ese tipo de conexiones requieren una herramienta o un dado para cada diámetro. En este caso utilizamos la misma herramienta que es esta que estoy mostrando aquí para las 3 medidas. ¿Cómo realizar la conexión y por qué es más fácil y más ágil la conexión? Vamos a comenzar con una de latón. Voy a tomar mi abrazadera. Mi abrazadera tiene por ahí una orejita que alcanzan a ver ahí, que es la que voy a terminar, digamos, pinchando para realizar la conexión. La inserto dentro de mi tubería PEX. Voy a insertar mi espiga y la voy a posicionar a una distancia entre un octavo y 1/4 de pulgada del borde del tubo. Voy a tomar mi herramienta, la abro completamente. En este caso me voy a apoyar de la mesa porque no tengo la tubería sostenida. Voy a entrar en el orificio de la herramienta y voy a empezar a pinchar. Una vez que ya tengo bien sujeta la orejita de la abrazadera, voy a hacer todo el cierre completo. Si se fijan, aquí voy a la mitad del recorrido y la pinza no se libera, a pesar de que no la estoy tomando con las 2 manos. Esto me asegura que la pinza se va a liberar hasta que tenga una correcta conexión.
Voy a terminar y voy a escuchar dónde, más bien se va a soltar, donde ya realicé mi conexión. Y así queda la orejita que pinchamos, queda completamente apretada y la conexión asegurada. Usando las espigas plásticas es completamente lo mismo, incluso las espigas plásticas traen, perdón, voy a insertar la abrazadera, tienen un par de postecitos donde me van a marcar hasta dónde empujar mi abrazadera. Cuando yo lo tengo aquí fija, empujo mi abrazadera hasta que tope con estos postes y esa es la distancia perfecta para realizar un grapado correcto y que la espiga sea funcional. Mismo caso, ya tengo mi pinza abierta, inserto la orejita y hago el ciclo completo de cierre. Una vez que llego al tope, la pinza se libera y me queda mi conexión completamente realizada. A diferencia de las conexiones rápidas, estas sí utilizan una herramienta. La ventaja es que solamente utilizan una sola para cualquiera de las 3 medidas, media, 3, 4, 1 pulgada. Y bueno, a diferencia de las anteriores que vimos, estas ya no pueden girar porque obviamente ya están sujetas mecánicamente a la tubería. ¿Ok? Entonces, bueno, les voy a pedir, bueno, también ahí están viendo en pantalla la variedad de conexiones, que es bastante amplia. Algunas figuras presentes en conexiones rápidas no están presentes acá en tuberías en conexiones de espiga, pero también existen algunas de espiga que son exclusivas de este tipo de conexión. Les voy a pedir que cualquier pregunta que tengan, por favor, la hagan llegar por medio de las indicaciones que ya dio Sergio, porque hay un chat de un lugar para dejar las preguntas y poder responderlas un poquito más adelante, algunas de ellas. Y bien, esta fue la familia ProAgua, la tubería Coflex ProAgua, todo el sistema de tubería de tendido hidráulico. Vamos a pasar, ya nos apremia el tiempo, a la parte de Coflex Pro Gas. Y vamos a platicar de 2 productos en particular. El primero es la tubería P&P o multicapa P&P y las conexiones de compresión. Comenzando por la tubería multicapa P&P. ¿Por qué se llama P&P? Por la composición de materiales, que es polietileno, aluminio, polietileno. Capa exterior, polietileno, una capa intermedia, una capa de aluminio y interior igualmente una de polietileno. Está aprobada para la conducción de gas natural y de gas licuado de petróleo o gas LP en fase vapor para baja y alta presión regulada. Es bien importante hacer énfasis en la fase vapor. Es decir, siempre tiene que estar después de un regulador o bien de un medidor. No es recomendada para la parte de alimentación hacia el tanque estacionario. ¿Por qué? Porque en esa etapa o en esa fase de la casa, en esa parte de la tubería de gas de la casa o de cualquier edificio, traemos todavía el gas líquido, ¿ok? Entonces, no es que no lo pueda soportar, simplemente es que está aprobado y está certificado para la fase vapor. Entonces, siempre vamos después de un regulador o de un medidor. Es útil en instalaciones exteriores e interiores, perdón. Por ahí vamos a platicar un poco acerca de su composición, es decir, podemos realizar instalaciones en el techo, instalaciones dentro de la casa, donde sea que lo necesitemos. Aprobado también su uso embebido en concreto. Diámetros de 3 octavos, media, 3 cuartos y 1 pulgada nominal, y rollos desde 6 hasta 100 metros. Vamos a ver los beneficios generales. Beneficios generales, la primero de ellos, la flexibilidad. La flexibilidad le brinda una resistencia alta a los asentamientos. Por ahí en el centro del país, el centro de México, en la parte sur-sureste, pues es un poco propensa a ciertos movimientos telúricos. Entonces, por este lado es bastante seguro en ese aspecto. Cuando suele haber un movimiento de ese tipo, pues las tuberías de gas, de tubería rígida, regularmente truenan y ocasionan incendios posteriores, entonces la catástrofe es todavía mayor. Y también, sin irnos a esos casos, son resistentes a los asentamientos en el subsuelo, es decir, es bien común también, y es un beneficio de ambos sistemas de tubería. Es bien común que cuando estemos haciendo la losa o estemos aplanando el piso, por ahí ya esté realizado algún tendido de tubería, tanto de agua como de gas. Y si todavía está muy suavecita la losa y hay mucho tráfico y tránsito por encima, de los mismos trabajadores de construcción pueden llegar a pisar justo donde está la tubería, y esto es bastante común, que se quiebre un tramo de la tubería, entonces hay que volver a levantar ese concreto y hay que volver a hacer una conexión por ahí. Entonces, estas vibraciones y estos asentamientos de subsuelo lo resiste gracias a la flexibilidad. Hay reducción en tiempos de instalación, hay
permite dobleces de más de 90 grados sin utilizar ninguna conexión, gracias a la flexibilidad que le da la composición de materiales. También la composición de materiales le brinda resistencia a los rayos ultravioleta. Por ahí la capa exterior trae un aditivo que lo hace resistente a estar en instalaciones de intemperie. Es una tubería autoextinguible. Otro de los aditivos es que le brinda la propiedad de la tubería de no propagar flama, es decir, aún estando en contacto directo con flama o con llama, no la va a propagar, no se va a incendiar propiamente la tubería para propagar la flama. Entonces esto es bastante importante en cuanto a tema de seguridad. Reduce la caída de presión porque es considerablemente más lisa la tubería interna, la parte interna del polietileno, que por ejemplo el cobre. El cobre, aunque lo vemos liso, tiene cierto grado de rugosidad al ser un componente metálico. Entonces por ahí reducimos la caída de presión hasta 75% más ligero que cualquier, en comparación, de tuberías metálicas, y elimina mermas por robo. En las construcciones de gran volumen, es muy común que también haya ahí pérdidas o mermas por extracción indebida. Entonces este material no tiene un valor de reventa importante. La verdad es que no tiene un valor de reventa así tal cual, porque ya no se pueden separar una vez unidos estos materiales. Entonces eliminamos ese tipo de mermas. Y las presentaciones en rollos, pues bueno, nos permiten hacer los tendidos más largos sin utilizar conexiones, y facilita bastante el transporte, el manejo y la logística, tanto en la obra como en lo previo a la obra. Las características técnicas, desde menos 20 hasta 60 grados centígrados, es súper sobrado para el tema de temperaturas en gas, en alimentación de gas. La presión de trabajo, es hasta 200 psi. Esto es una presión altísima para el gas. Para darles una idea, la presión alta en gas anda rondando por ahí de los 5 kilos de presión, 5 kilogramos fuerza, y nosotros, bueno, esa tubería soporta hasta 14. Regularmente la presión doméstica trae por ahí de 450, 400 gramos de presión, entonces está súper sobrada la resistencia. La resistencia a la compresión, es decir, al apachurramiento, por así decirlo, son 28 kilogramos, entonces también es bastante resistente al tema de la compresión. Las normas de certificación es bien importante que, bueno, muchos de ustedes, algunos que estén en contacto con las constructoras y con este tipo de proyectos, las conocen, pero si no, ahí están, las pueden consultar en cualquier momento para saber de dónde provienen las características técnicas. Los diámetros nominales están ahí a la derecha, 3/8, medio y 3/4 y 1 pulgada, y los diámetros internos y exteriores en milímetros, ¿sí? Okay, por eso también de repente se les conoce, por ejemplo, a la de 3/8 se le conoce como tubería 12-16, en ocasiones se lo menciona. Entonces, nada más para estar, digamos, en un contexto completo. Esta tubería de gas es compatible con las conexiones de compresión que les voy a presentar a continuación. Son conexiones de compresión que no necesitan ningún tipo de herramienta especializada, ni soldadura, ni eléctrica. Entonces es un beneficio bastante fuerte porque durante la instalación no necesariamente tenemos acceso a energía eléctrica tan cercano. Regularmente ahí tiene que haber una planta de luz por ahí cerquita. También en un proyecto doméstico, pues bueno, en algunas otras conexiones o tipo de sistema de tubería, pues para un proyecto doméstico queda descartado por el tipo de herramientas especializadas que utilizan. En este caso no. En este caso únicamente son conexiones de compresión que cuentan con un anillo truncado, que les voy a mostrar más adelante. Están fabricadas en latón con un recubrimiento de níquel para una mayor durabilidad. Cuentan con doble O-ring dentro de la espiga, disponibles desde 3/8 hasta 1 pulgada, como la tubería, y aprobado su uso tanto embebido en concreto como a la intemperie. Los beneficios generales de las conexiones son que no requieren el uso de herramientas, como lo mencioné, ni ningún tipo de adhesivo ni lubricantes, tampoco de capantes, como otros sistemas de tubería. Evita la corrosión por par galvánico. La corrosión por par galvánico es una corrosión provocada por distintos materiales o materiales en contacto, materiales metálicos en contacto que tienen distinta valencia química. Entonces, por ahí, digamos, uno empieza a corroer al otro y se dañan mutuamente. Entonces, en este caso, las conexiones están protegidas contra eso. Y es un ajuste manual, digamos, un ajuste manual a tope. Y después de eso, basta con utilizar un par de pericas para girar media vuelta para garantizar una correcta conexión. Entonces vamos a ir, también vienen adelante las características técnicas, en el mismo caso son similares a las del P&P, a la tubería multicapa P&P, porque están certificadas bajo la misma norma. Contamos con gran variedad de figuras como adaptadores, codos, coples, Ts, válvulas y demás, cada una con distintas terminaciones.
y para distintos usos o puntos de uso. ¿Okay? Y les voy a hacer una demostración de cómo hacer una conexión, una correcta conexión. Por aquí están viendo, van a ver la cámara ahí. Al lado parecía mi rollo de tubería. No lo voy a usar por practicidad para que se vea bien en la cámara. Y ya tengo aquí un tramo cortado. ¿Okay? Desde ceros voy a realizar el corte con la tijera. Esta tijera es de avance controlado, que se le conoce. Y voy a hacer el corte dentro de mi tubería. Gracias a este tipo de tijeras, que es a este tipo de filo, que es tipo navaja, voy a garantizar un corte liso en la tubería. Y el hecho de que esté controlado el avance me ayuda a que no se ovale la punta de la tubería. Una vez que realizo mi corte y ya me fijé que es completamente recto, como lo pueden ver, y limpio, como lo pueden ver en la cámara, voy a proceder a tomar mi conexión. En este caso voy a conectar, por ejemplo, un adaptador flare. Sí. Un adaptador flare como el que tengo aquí, es decir, una punta de compresión y la punta flare del otro lado. La desensamblo, voy a soltar un ratito la tubería. La desensamblo y voy a encontrar, bueno, separo la contratuerca, voy a encontrar aquí un anillo y al fondo de la conexión se va a alcanzar a ver un anillito blanco que es precisamente el protector para que el efecto de par galvánico no se realice entre el aluminio y el latón. ¿Okay? Bueno, para seguir con la instalación, la conexión, voy a insertar mi contratuerca y mi anillo de compresión dentro de la tubería, los voy a deslizar. Y antes de ensamblar o de insertar mi espiga, voy a tomar el avellanador, que es esta herramienta que están viendo aquí. Este avellanador nos funciona para todas las medidas. Lo voy a insertar y si se fijan, de inicio no entra, ahí topa. Pero voy a hacer un juego, un muelleo, como se le conoce regularmente, de esta manera, de manera que voy a empezar a bocinar, por así decirlo, mi tubería, la punta de la tubería, y voy a empezar a entrar. Una vez que llego a este punto, por ahí tiene unas muesquitas en los bordes mi avellanador, voy a empezar a girar. Y esto, además de ensanchar un poquito la circunferencia, me va a ayudar a rectificar la circunferencia, o sea, que se haga realmente circular, y al mismo tiempo va a ayudar a realizar un bisel dentro de la tubería. A lo mejor no se alcanza a ver porque es negro contra negro, entonces es un pequeño bisel, es decir, un chaflán, por así llamarlo, que me va a permitir que inserte mi conexión sin mayor problema. Ya que insertamos, regreso por acá, mi anillo y mi tuerca, la ensamblo manualmente hasta que tope. Una vez que llego al tope, voy a tomar, por aquí voy a complicar un poquito las cosas con la cámara, pero voy a intentar hacerlo lo más claro posible. Tomo una perica de esta manera y voy a colocar, acuérdense que mencionamos media vuelta, la voy a colocar la otra exactamente a 180 grados, me acomodo del lado contrario y voy a hacer el apriete. Okay. Una vez que ya tengo este punto, ya resulta más fácil hacer esto. Puedo incluso cruzar mis manos y usarlas como palanca. Y ya una vez que llego a este punto, iniciamos, si se fijan, en un ángulo, digamos, completamente recto a 180 grados y cerramos juntos. Entonces, avanzó 90 grados aquí, 90 grados acá. Y listo. Ya está realizada mi conexión. De esta manera realizan la conexión. También es importante, esto lo voy a ver acá en la cámara general, tenemos un doblador de tubos que me va a servir para poder hacer dobleces a más de 90 grados sin colapsar la tubería. Si se fijan, cuando lo hacemos, vamos a sentir una resistencia porque se comienza a ensanchar la tubería y el doblador no lo deja salir. Entonces ahí ya rebasé los 90 grados, ¿se fijan? Ya siento una resistencia aquí, eso me indica que estamos a punto de llegar al tope de la curvatura permitida por la tubería. Y yo lo saco y si se fijan, no está colapsada mi tubería. En cambio, si yo busco realizar un doblez, voy a realizar al lado contrario. Si yo busco realizar un doblez de esa tubería sin el doblador, lo que va a pasar es que va a colapsar muy rápido. Entonces, es bien importante también utilizar el resorte doblador para garantizar que no colapse nuestra tubería.
Okay. Y bueno, estas son, aquí finalizamos la presentación. Espero que también les haya servido mucho. Todos los detalles de esta presentación lo pueden encontrar en el sitio cofrexpro.com. Cualquier duda y cualquier pregunta, vamos a estar al servicio de ustedes para poder contestar todas sus dudas. Sergio, te cedo la palabra. Adelante. Claro que sí, muchas gracias, Ricardo. Hay una encuesta, el equipo de Coflex quiere conocerlo más a usted, vamos a proyectarla en este momento. La pregunta es, ¿cómo participas en la industria de la construcción? Tenemos las opciones que es arquitecto, instalador, contratista, especificador de obra o distribuidor para la construcción. Así que en estos momentos voy a lanzar la encuesta para que nuestra audiencia la pueda contestar en este momento totalmente en vivo. Y hay algunas preguntas también, Ricardo, de nuestra audiencia. Si me permites, tenemos todavía un poquito de tiempo. Te pregunta Enrique Chávez, de Ferremateriales El Topollo. Dice, una vez instalada la conexión, ¿se puede reutilizar? Imagino que se refiere a las de gas. Por ahí por la hora nos vamos a dar cuenta posteriormente. Una vez hecha la conexión en gas, podemos retirarla, sí podemos retirarla, pero va a haber que revisar que no esté dañada ni la punta de la tubería y que no esté dañado el anillo de compresión. ¿Okay? Sí se pueden retirar, se pueden reutilizar, pero hay que revisar que no estén dañados. Si en caso de que lleguen a estar dañados el anillo de compresión, tenemos que sustituirlo, contamos con las refacciones. Y en caso de que esté dañada la parte de la punta de la tubería, pues tendríamos que realizar un corte extra para recorrer ese defecto. ¿Okay? En el caso de las de agua, las únicas que se pueden reutilizar son las conexiones de latón. Y las de espigas, si se recuperan igualmente sin ningún daño, pueden reutilizarse sin ningún problema. Te pregunta Giselle Mariana, dice, solo para reafirmar, ¿la misma tubería puede funcionar para agua caliente? Y te pregunta también si manejan las reducciones. Claro que sí. Manejamos en tubería PEX bueno, tubería PEX empezó con el agua. En tubería PEX vamos desde media, 3/4, 1 pulgada y todas las conexiones para pasar de reducción hacia 3/4 a media o de 1 a 3/4. Igualmente en gas manejamos los 4 diámetros que mencioné en la presentación y manejamos las reducciones para ir bajando hacia estas tuberías. Y reafirmando lo que comentaba en la primera pregunta, si la tubería PEX es útil tanto en agua fría como en agua caliente, la misma tubería. Bien, siguiente pregunta, Leobardo Echeverría. ¿Existen coples de reparación para la tubería PET? Te preguntan. Sí, claro. Claro, existen coples, pueden ser de estos mismos conexiones dentro de esta misma familia. Hay coples de reparación que son simplemente uniones. Y también existen, como bajo la marca Coflex Plomería, existen lo que nosotros llamamos conexiones rápidas universales, que es otra familia que pueden encontrar en nuestro sitio web de coflex.mx. Ahí pueden encontrar estos coples de reparación que son para estas medidas de tubería. Te pregunta Fernando Montes de Oca de Opejal Obras para un Mejor Futuro. Mencionó que la tubería en gas no tiene valor de reventa, pero ¿puede reciclarse o reutilizarse? No, una vez que el tema del reciclado es particular. Una vez que esta tubería está hecha primero se extruye la parte interna del polietileno, después se le añade el aluminio, se solda y después una extrusión posterior para la capa exterior de polietileno. Entre esas capas llevan un adhesivo y una vez que ya está, digamos, curado ese adhesivo, es casi imposible separarlos. Necesita un proceso bastante minucioso, entonces no tiene un reciclaje tal cual. Sin duda hay procesos, digamos, ya más especializados que pueden recuperar el material, pero, digamos, comercialmente no hay un reciclaje, digamos, disponible. Hay procesos donde sí se puede recuperar cierta parte, pero es especializado el proceso. Bien, otra pregunta, Rodrigo Vargas de Ferreterías Válvulas. Dice, ¿estas conexiones de gas pueden ir ahogadas en concreto? ¿No es inseguro tomando en cuenta que es una conexión roscada? No es una conexión roscada, es una conexión de compresión. Vaya, el sello en la tubería no lo realiza una rosca, más bien lo realiza el anillo de compresión en conjunto
con la espiga interna de la conexión. No es tal cual una conexión roscada. O sea, realmente el sello se brinda entre los anillos de nitrilo que se encuentran aquí y el anillo de compresión que está acá. Uno queda por fuera de la tubería, otro queda por dentro. Y es ahí donde se realiza la conexión. Por eso no es una conexión roscada, tal cual. La rosca nos sirve para asegurar esa compresión y pueden ir completamente embebidas en concreto sin ningún problema. De hecho, están certificadas para ese tipo de usos. Bien, vamos a otra pregunta, ya nos queda poco tiempo. Raimundo Carranza, de Ferreclafe Industrial. En la tubería de gas, ¿cuál es la resistencia al fuego? Mira, la resistencia al fuego es bien interesante porque hacemos, para la certificación y revisiones periódicas, hacemos una prueba donde se pone en contacto directo la tubería con flama en la parte azul, que es la parte de mayor temperatura. Se pone en contacto durante 1 minuto continuo y lo retiramos. Una vez que retiramos la flama, puede haber alguna flamabilidad pequeña dentro de la tubería, pero se extingue y para pasar la certificación tiene que extinguirse entre los próximos 30 segundos. Entonces, ese grado es la exposición, de ese grado es la autoextinguibilidad, por así llamarlo. Dura 1 minuto expuesto a flama y se apaga dentro de los próximos 30 segundos. Es el máximo, pero regularmente se apagan instantáneamente que retiramos la flama. Bien, pues Ricardo, hemos llegado ya al final de esta demostración. Nada más vamos a revisar en vivo los resultados de la encuesta que hicimos hace un momento. ¿Cómo participas en la industria de la construcción? El distribuidor para la construcción se lleva el 75% de nuestros asistentes, instalador contratista el 15%, arquitecto el 6% y especificador de obra el 2% de nuestros asistentes viéndonos en este momento. Bueno, pues quisiera nada más, Ricardo, si le das un último mensaje a nuestra audiencia, un mensaje de conclusión de todo lo que aprendimos el día de hoy. Claro que sí. Bueno, primero que nada, espero que todos estén bien ante esta situación que hemos venido presentando durante este año. Extrañamos mucho estar ahí presencialmente con todos ustedes para poderles explicar de viva voz todos estos beneficios. De manera general, recuerden, el enfoque de Coflex es la facilidad, la practicidad, el ensamble fácil, la instalación rápida y demás. Entonces, estos sistemas de tubería los invito bastante a conocerlos a detalle, tanto como ustedes lo requieran. Veo que hay muchos de construcción y muchos también instaladores. Entonces, les invito bastante, de una manera muy importante, que conozcan toda la familia y los beneficios. De manera general, estos sistemas de tubería van a ser, están revolucionando el sistema de construcción. Están haciendo bastante más flexible en toda la extensión de la palabra, tanto flexible físicamente, como lo platiqué, como flexible en cuestión de oportunidades, de versatilidad. Entonces, ese es el mensaje general. Hay sistemas de tubería como estos, Coflex Pro, que están especialmente diseñados para hacer la tarea del instalador más fácil, más eficiente y obviamente para reducir todo el sobrecosto que puede haber por el uso de herramientas consumibles y demás. Entonces, los invito a conocer el detalle en coflexpro.com de estos ambos sistemas de tubería, tanto para agua como para gas, y les garantizo que se van a enamorar del producto, de todos sus beneficios y de todas sus bondades. Perfecto, pues muchas gracias, Ricardo Juárez. Nos vemos en la próxima y esperamos ahora sí el próximo año encontrarnos cara a cara, porque ese es el eslogan de nuestra compañía Reed Exhibitions México, el poder de hacer negocios cara a cara. Gracias, Ricardo. Claro que sí, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos por estar al pendiente de este webinar y recuerden que el que sabe exige Coflex.